importante, aquí está el niño en el río. Es una figura mitológica, una persona mitológica. Esta persona se llama Faetón. Así que este es un hombre muerto en el río que fluye. Y este hombre muerto tiene un nombre en la mitología. En la mitología griega es Faetón. Esta es una figura que es hijo de Dios, hijo del dios griego, hijo de Helios. El padre le concedió un deseo para que se cumpliera. Podría desear lo que quisiera y el padre, por supuesto, es el sol o el padre es Helios, quien lleva el sol todos los días una vez alrededor de todo el globo. Así que cuando vean el sol saliendo y el sol poniéndose y toda la trayectoria del sol, es Helios en el carro cargando el sol y cruzando los cielos. Y Faetón, el tonto Faetón, quería conducir el carro de su padre. Y por supuesto, eso resultó terriblemente mal. Se acercó demasiado a la tierra y de repente surgieron desiertos y la tierra se quemó. Se alejó demasiado y la tierra se congeló y todo salió mal y al final intentó reparar la trayectoria y entonces cayó del carro, cayó en un arroyo donde se ahogó. Así el carro de Dios está conectado al mito de Faetón. Para nosotros, viendo la señal del Hijo del Hombre con la firma de las personas de la divinidad, sabemos que Jesucristo en su vida una vez también estuvo en el río. ¿Cuándo fue eso? Incluso fue enterrado en el río, incluso fue ahogado en el río. Estuvo bajo el agua en su escena de bautismo. Eso es tan extraño porque normalmente solo las personas que han pecado tienen que ser bautizadas, ¿verdad? Y Jesús definitivamente era sin pecado, pero sin embargo se bautizó. ¿Por qué? Porque quería apuntar a la señal del Hijo del Hombre, de sí mismo. Creo que esto todavía no se entiende completamente. ¿Por qué se prueba que esta es la escena del bautismo? Porque algo sucedió en el bautismo y esto fue profetizado por Juan el Bautista. Dijo que cuando vea una paloma descendiendo sobre el que es el Mesías, entonces una paloma descenderá y permanecerá con él. La paloma es un símbolo del Espíritu Santo, por supuesto. Y en el vientre del gran pez tenemos aquí a Jesucristo en el momento cuando estaba bajo el agua y la paloma ya descendiendo del cielo para permanecer sobre él. ¿No es eso hermoso? Por lo tanto, es la señal del Hijo del Hombre para nosotros porque incluso pone eso en el centro de atención del gran pez en el cielo. Si Jesús también estaba prefigurando algo con su bautismo, estaba prefigurando que un día estaría como Jonás en el pez por 3 días y noches. También es la señal de Jonás porque este es Jesucristo en el pez, en el vientre de la tierra, como Jonás estuvo en el pez. Eso es lo que dijo, ¿verdad? Así que es maravilloso. Podemos estar seguros de que esta es la señal del Hijo del Hombre. Por lo tanto, tienes Alfa y Omega aquí y luego tienes el río de vida saliendo exactamente de ese punto donde tenemos a Faetón en el agua, porque Jesús no se quedó bajo el agua ahogado, sino que resucitó a su vida de ministerio en ese mismo momento. Así que ahora saben cómo Faetón y el niño se relacionan con eso. Faetón era un niño. Jesucristo era un hombre. El hombre de Dios, el Hijo de Dios, ¿verdad? Pero ahora saben por qué en el sueño de nuestra hermana era un niño quien sabía la hora. Otra cosa, si este niño sabe la hora, si Jesús sabe la hora y se la dijo en 2019, ¿qué prueba?
que Mateo 24:36 ya no es válido. Él sabe la hora. Por lo tanto, llamé a toda la serie el niño que sabía la hora. Jesús sabe la hora. Y Él nos dice esta hora desde la fecha en 2019 cuando ella tuvo el sueño. Pero tenemos que entender la hora. Así que no debería entonces el horologium está aquí en la boca del pez, hablando la hora, mostrarnos la hora de la segunda venida de nuestro niño. ¿Quién es el niño? En el sueño, la primera persona, Orión, ya lo dije, no sabría la hora o no diría la hora. Sabía la hora, sí, pero no diría la hora. El sueño dice que rehusó a decir la hora, así que sabía la hora. Este es Jesús resucitado como el sumo sacerdote celestial. Así que entonces nuestra hermana tuvo que descender algunos escalones. Ahora vemos a Faetón mejor aquí. Y estos escalones son los límites del río Eridanus en los cielos. Estos son los escalones porque es una constelación larga. Ella tuvo que descender, entonces encontró al niño y el niño le dijo la hora. Eso es lo que sabemos, ¿verdad? Esto es lo que remarqué. Solo aquellos bautizados con el Espíritu Santo comprenderían finalmente el tiempo. El niño dice la hora y allí está el Espíritu Santo descendiendo. Así que, ¿quién habló a nuestra hermana? Faetón, Jesucristo. Él le dijo la hora. Pero ¿qué necesitas según esta imagen? ¿Qué necesitas para entender la hora? El Espíritu Santo. Si no entienden esa hora, está probado por dos testigos, Jesús y el Espíritu Santo, que no perteneces al rebaño de Jesús. Hazte esto bien claro. Si no entienden estas cosas, no quiero oír esto. Nadie sabe la hora, ni siquiera Jesús, ni siquiera los relojes de Dios saben. Dios Padre no sabe, nadie lo sabe. Entonces estás equivocado y no tienes el Espíritu. Recuerdan, y por favor recuerden que ya excluimos los cometas BB, K2 y G3 como posibles manecillas del reloj. ¿Por qué? Están lejos y no están regresando en ningún tiempo, en tiempo humano, millones de años. Ni siquiera seríamos capaces de calcular cuándo quizá regresarían. Pero no excluimos E3. ¿Por qué? Porque todavía hace bucles alrededor del horologium. Lo mostré en la segunda parte de la serie del niño. ¿Cuántos bucles hasta el rapto? Hagamos un cálculo aproximado. ¿Cuántos años? Porque un año es normalmente un bucle. Necesitaría E3 desde el comienzo de la señal del Hijo del Hombre, el 12 de marzo de 2023, hasta que llegue al 16 de marzo de 2026. ¿Cuántos años? Un año es 12 de marzo de 2024. 2 años es el mismo marzo de 2025. 3 años es el mismo marzo de este año. Y el 12 de marzo es antes o después del 16 de marzo. Antes. Así que es un par de días después, 3. ¿Y qué estamos buscando? Debe estar en la cuarta hora, entonces después de las 3. Así que ya los bucles apuntan que está en el cuarto bucle, porque este es el primer bucle allí, y este es el segundo, el tercero, y este es el cuarto bucle, ¿verdad? Después del tercer bucle. 13 minutos en el cuarto.
Bien, así que sería un par de días después del tercer año, desde que comenzó la señal del Hijo del Hombre. Nuestra hermana estaba quitando el trapo del horologium. Esto fue no solo porque no reconocimos el horologium, este fue el reconocimiento de la señal del Hijo del Hombre. Y luego, después del tercer año de este descubrimiento, iríamos al cielo. Así que sabría el Hijo del Hombre la hora. Miren atentamente dónde estaba E3 el 11-12 de marzo de 2023. ¿Quién es el Hijo del Hombre para nosotros? Faetón en el río, en el horologium o cerca del horologium. Y por supuesto también Jesús como nuestro sumo sacerdote celestial en el lugar santísimo en Orión. Y ahora miren muy cuidadosamente dónde estaba E3 al comienzo de la señal del Hijo del Hombre. Aquí. 11 de marzo de 2023 y en algunas zonas de tiempo que ya es el 12 de marzo, 11 al 12, y estaba cruzando, viniendo de aquí. Estaba cruzando un río. ¿Qué río? El río Eridanus, el río de Faetón, el río donde Faetón estaba bajo el agua, donde Jesucristo fue bautizado. ¡Wow! Este fue siempre el comienzo de la señal del Hijo del Hombre para nosotros. Pero reconocimos muy ligeramente que este fue un cruce del río del cometa E3 que siempre conectamos con el Espíritu Santo. Con el Espíritu Santo. Así que, wow, el comienzo ya estaba mostrado. Ahora miren, este fue el otro lado en el horologium. Aquí vino K2. Estaba el cometa K2 y pasó el punto de las 7 en punto el mismo día, cuando comenzó la señal del Hijo del Hombre. Es importante porque esto es lo que vimos mucho más prominentemente. Esta fue la boca abierta del pez y tenía el número 7 en su boca. Por eso dijimos, oh, ese es el comienzo. Correlacionamos el comienzo de la señal del Hijo del Hombre más con la boca del pez diciendo 7, porque 7 es la perfección en Cristo y también es el séptimo día sábado, así que esperábamos ley dominical en el tiempo del pez. Pero también eso no se cumplió, aunque el simbolismo es correcto, pero no se cumplió entonces. Así que el río del tiempo Eridanus debería mostrar el comienzo del conteo y así Faetón lo sabría, porque está en el río del tiempo. Eridanus es el río del tiempo. Así que, ¿dónde está E3 entonces el 16 de marzo, la fecha del rapto de 2026? Y esto es increíble. En todo el tiempo, nunca tocó Eridanus más. En todos los años, en todos los 3 años, tocará Eridanus solo una vez. Y terminará todo el río del tiempo el 16 de marzo de 2026. Comenzó con el cruce y lo termina con el cruce. Y en el medio de ese río está el niño que sabe la hora. Pero de repente tenemos cruces de río. Cruza el río muy, muy cerca una estrella que tiene un nombre. Achernar. Es por supuesto árabe. No me obliguen a pronunciarlo, no me obliguen. Achernar, lo intento, Achernar, probablemente. Al menos un suizo lo leería así. Bien, este Achernar se traduce como el fin del río.
Así que donde empezamos allá arriba en Orión, ese era el comienzo del río. Y este es el fin del río. Ahora, si Eridanos es el río del tiempo, como lo entendemos, dice que el tiempo de la segunda venida en la señal del Hijo del Hombre comenzó el 11-12 de marzo de 2023. Y entonces tuvimos que esperar 3 años y algunos minutos hasta que cruzara nuevamente en el río al final del río. ¿No es eso increíble? Esto ahora disminuye o aumenta la belleza de la señal del Hijo del Hombre, porque ahora ven al Hijo del Hombre siendo incluso Alfa en Orión y Omega al final del río, el principio y el fin del tiempo. Este es el fin del tiempo donde cruza en esta misma fecha. ¿Saben cuán exacto es esto? ¿Puede eso ser alguna coincidencia? ¿Creen que es coincidencia? Les mostré ahora Sol y Luna. Les mostré 3 y Atlas con Júpiter. Les mostré ahora el cruce del río en el mismo día. Y les mostré el principio y el fin del tiempo en el río Eridanus con el niño adentro. ¡Wow! ¿Qué falta? Los 13 minutos y los 43 segundos. Así que esta vez hagamos los 43 segundos primero, porque es simple. Como fue con el Mazzaroth y teníamos allí el flujo del agua de vida allí saliendo del balde de Acuario, Dios Padre, quien es el tiempo. Teníamos el cruce del río, el sol pasó, la luna estaba al otro lado como señal para la herencia. Pero tenemos un cruce de río nuevamente y esta vez es incluso el río del tiempo. Así que, ¿qué muestra claramente el número? El cruce del río Jordán al otro lado, que es entonces tomar la herencia, venir a la ciudad santa, ¿verdad o no? Así que expresado en segundos es simple, es 43. Ese es el simbólico 43. El cruce del río con la toma de Jericó, nuestra celestial ciudad santa. Eso es 43, punto final. Eso es 43. El cruce del río, simple. ¿Dónde están los 13 minutos? Intenten encontrar los 13 minutos. Intenten encontrar los 13 minutos. Intenten encontrar los 13 minutos. El cometa K2 trajo al niño dentro del vientre del gran pez, ¿verdad? Esa es la trayectoria de K2 y recorta al niño del mundo exterior. Está en el vientre del pez. Y ese es el niño que sabe la hora, así que es un punto muy importante en el tiempo donde el niño mismo está representado. Un punto muy importante en el tiempo. Así que nuestra hermana le preguntó al niño la hora y especialmente los minutos fueron corregidos de 10 a 13. Él sabía exactamente 13. Así que el niño sabía los minutos también. El niño sabe los minutos y enfatizó los minutos. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Ahora intenten encontrar los minutos porque ahora tenemos al niño en la imagen. Díganme los minutos. ¿Qué están haciendo? Despertando. Porque eso es lo último. Volví a preguntarle a un niño, me dijo que son las 3:13:43 segundos y en ese momento me desperté de la visión en el sueño. Cuenten las estrellas conectadas desde el niño hasta Chernar a lo largo del río del tiempo. Lo hice por ustedes. Y esto es el pie. Está incluso en el niño, en la ilustración para el niño. 1, 2, 3, 4, 5.
Eso no está en la línea conectada. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 minutos desde el niño hasta el fin del río, el fin del tiempo. ¿No es eso increíble? Exactamente 13 minutos, el fin del tiempo. Así que sí, ahora el niño, respectivamente el río del tiempo con el niño, nos dijo la hora exacta de nuestro cruce a la Canaán celestial. Exacta hasta la hora, el minuto y los segundos. Buscamos el horologium durante años, pero efectivamente es el niño en el río del tiempo quien sabe la hora de la segunda venida de Jesús y la primera resurrección, cuando todos los santos dormidos despertarán. Y ella dice, y en ese momento me desperté. Solo Dios puede dar un sueño tan corto y tal conocimiento comprimido. Solo Dios puede dar conocimiento comprimido y profundísimo para ser descifrado. Increíble. Ahora tengo una nota amarilla aquí. Esto es especialmente para nuestra hermana. Ahora nuestra hermana en Cristo, que perdió a su esposo durante la larga espera, en el tiempo desde el primer cruce del río en 2023 hasta ahora. Perdió a su esposo en circunstancias terribles y es muy triste. Él también era miembro de nuestra iglesia y extrañamos mucho a nuestro hermano. Así que ella sabe ahora la hora cuando su esposo también despertará. Él era un fuerte creyente en nuestro movimiento y en la señal del Hijo del Hombre y se cumplirá con él despertando muy pronto, el 16 de marzo. Y entonces se encontrará nuevamente en el aire para tomar la ciudad santa juntos. La rueda de Dios. Tuvimos algunas profecías recientemente sobre ruedas y les mostraré otra. El mito de Faetón está directamente, pueden ver videos en YouTube sobre ello, está directamente conectado a Faetón y el río Eridanos, por supuesto, pero también a Auriga.